Bienvenidos al canal del Monito Plateado. Estamos en nuestro análisis de hoy, 23 de noviembre de 2024. Ya sabéis que este es un análisis 360 de mercado, en donde analizamos oro, plata, es decir, metales preciosos, analizamos acciones, analizamos índices y también analizamos bonos. Y por último, también damos las noticias más importantes de la semana. Una cosa que os tengo que decir, esta semana no he podido publicar vídeos porque he tenido asuntos personales, lo siento. La semana que viene volvemos a publicar vídeos normales porque la verdad que el mercado se está moviendo bastante, como estamos viendo aquí en pantalla con el gráfico del oro, y creo que merece toda nuestra atención. Además tenemos que ver un par de acciones que nos podrían estar sugiriendo que el mercado del consumidor americano quizá no está tan fuerte como parece, ¿vale? Entonces, vamos a verlo todo. En pantalla estamos viendo el gráfico del oro en dólares y menuda subida que hemos tenido esta semana. Fijaros bien, la vela semanal es una envolvente alcista, o sea, esto es bajada, subida, una vela que se come toda la vela anterior, esta roja, y que la supera y cierra en máximos. Es decir, yo ya sabéis que mi análisis decía que yo esperaba una corrección ABC y venir a pegar el 2470, pero como que ya sabéis que también me equivoco, es probable que me haya equivocado y quizá tenga que cambiar mi análisis. Lo que sí que está claro, me gustaría hacer una reflexión, es decir, el sistema este que cada vez que me da una bola roja me está diciendo que el oro está corrigiendo, y cuando me da una bola verde, la primera bola verde, yo ejecuto una compra. La verdad que el sistema todavía no me está dando señal de compra, pero vamos, está claro que con la fuerza que tiene el oro, de hecho la semana que viene esta bola roja seguramente estará alrededor de 2.750 aproximadamente. Si el oro llega a 2.750 me estará diciendo el sistema que tengo que comprar, y tendré que comprar porque los sistemas están para seguirlos. Yo creo que esto es una trampa alcista, quizá esto es una trampa alcista que viene hasta aquí y tendría que hacer un movimiento tipo ABC, que a lo mejor ya no será tan profundo, es decir, no conseguiremos quizá llegar a precios tan buenos como estos. De hecho, personas que hemos estado comentando en el foro que han hecho compras por aquí abajo, pues felicidades porque ya estáis ganando un 7%. Entonces lo que decía, a mí si el sistema me da una bola verde, tendré que decir que la corrección se ha terminado por el momento hasta que vuelvan a aparecer bolas rojas y tendré que comprar. Además os quiero enseñar una cosa que es muy interesante. Si comparamos el oro con el euro, fijaros bien, os lo voy a poner en perspectiva. Estamos en máximo histórico nominal. Lo pongo en meses. Máximo histórico nominal para el oro contra los euros. 2.606 euros por onza. Pero esto es porque el euro está extremadamente débil, que es algo que veremos más adelante también. Entonces, lo que está claro es que tenemos aquí el oro que nos ha hecho una envolvente alcista. De hecho, si lo miramos en gráfico diario, fijaros qué movimiento técnico más bueno que ha hecho, movimiento en V. Entonces lo que yo me he preguntado es, ¿qué ha sucedido en algún punto en la historia en el que el oro ha subido más de un 40% durante un año y medio, y luego me ha hecho un movimiento en V en donde se ha caído un 9% y luego se ha hecho una recuperación de un 7%? Y he encontrado precisamente súper interesante que hace 20 años, en el año 2004, sucedió algo muy parecido. Fijaros bien, os lo voy a enseñar para que lo veáis. En el año 2004, 2005, 2006, durante un año y 7 meses, el oro subió un 46%, subió, y entonces, cuando llegó al punto este, hizo un movimiento en V muy parecido. Fijaros bien, cayó un 9%, subió un 9%, y fijaros lo que vino después de ese año 2004, 2005, 2006. Fijaros qué subida tan espectacular. No estoy diciendo que estemos ante las puertas de este movimiento, quién sabe, yo no lo sé, es decir, yo no dirijo el precio del oro, pero es curioso que hace 20 años se produjera un movimiento bastante parecido al que estamos viendo ahora mismo en gráfico diario, ¿vale? Volviendo al gráfico semanal, que es un gráfico un poco más tranquilo, que tiene un poco menos de ruido. Todavía tenemos bolas rojas. Evidentemente, acertar los suelos de mercado es extremadamente difícil, porque a lo mejor compramos aquí y a lo mejor el precio se cae un 20% más. Por eso yo siempre digo que prefiero comprar cuando el indicador pasa a verde. Y la verdad es que estamos muy cerca de que el indicador pase a verde. De hecho, al nada que el oro suba un 2% más, ya tendremos el indicador en verde, y a mí me estará diciendo que ha llegado el momento de volver a cargar otra posición en oro.
una cosa que hay que tener en cuenta, importante, ¿vale? En gráfico diario está claro que la subida esta espectacular que lleva el oro sin respirar necesita un respiro. Para mí está claro que necesita un respiro. Y fijaros que ha llegado a la zona esta de resistencia que hay ahí. Entonces lo normal sería que estuviera aquí unos pocos días. Quizá la semana que viene sea una semana totalmente plana y a lo mejor a la semana siguiente quizá le dé por subir y entonces sería cuando nos salte finalmente esa bola verde que nos estaría indicando que tenemos que hacer una posición en oro. Ya sabéis que no hago recomendaciones de compra ni de venta. De hecho, fijaros bien que yo esperaba que el oro llegara hasta aquí y me he equivocado. O sea, vosotros tenéis que hacer vuestro propio análisis y yo me equivoco muchísimo. Lo que está claro es que parece que hay fortaleza. Y además es muy interesante, fijaros bien esto que os voy a enseñar, el euro dólar. Es muy interesante que el oro tenga tanta fortaleza con un dólar que está muy fuerte porque está batiendo a todas las divisas. Fijaros, el dólar contra el euro, fijaros bien, os lo voy a poner en muchas unidades para que lo veáis. Fijaros bien el dólar contra el euro, qué fuerza que tiene. O sea, este gráfico está invertido para que lo veáis. Es decir, este es el euro contra el dólar y el euro contra el dólar no deja de perder valor. Pero en este caso es el dólar que está muy fuerte contra el euro. Bueno, más alguna noticia económica de la semana que ya veréis que dice que el euro está extremadamente débil. ¿Qué está pasando con el euro? Con el euro lo que está pasando es que los datos en la eurozona están siendo muy malos. De hecho, fijaros bien, 1.04. La semana pasada había un suscriptor que decía, ¿volveremos a ver el euro en el 0.96? Muy buen número. Fijaros bien el número que ha dicho el suscriptor, el 0.96. Pues yo creo que en 2025 veremos al euro llegar por la zona de la paridad y quizá sí que es verdad que llegamos al 0,96. Lo que está claro es que aquellos inversores que tengan inversiones en metales preciosos, como es mi caso, por ejemplo el 25% ese de la cartera, pues todo lo que caiga el euro va a ser una revalorización en oro y en plata, va a ser un viento de cola en oro y en plata. Y hablando de plata, fijaros bien lo que os quiero enseñar. La plata también ha tenido un movimiento alcista, aunque todavía no está siguiendo al oro. El ratio entre el oro y plata está bastante alto todavía, me parece que está en 80, vamos a verlo. Fijaros bien, está en 86 el ratio oro-plata, por cierto, está alcista, quiere decir que la fuerza del oro, seguramente el oro seguirá empujando mucho más, seguirá subiendo mucho más que la plata, al menos hasta llegar a este nivel de 90. Por cierto, cuando la plata suele llegar a estos niveles de 90, se suele producir, fijaros, se ha producido aquí, se ha producido aquí, aquí llegó a 100, casi a 96. Cuando llega tan arriba el ratio oro-plata, la plata normalmente se suele comportar mejor que el oro, especialmente cuando empiezan a saltar bolas rojas. Fijaros que aquí, en este movimiento de aquí que estuvimos siguiendo en el canal, la plata se comportó muchísimo mejor y es cuando tuvo la subida espectacular esa del 30%. Aquí la plata ha tenido otro movimiento, pero ya nos acaba de saltar la bola verde en el indicador, lo que quiere decir probablemente que el oro tiene mucha más fuerza subyacente, por lo tanto se podría comportar mejor que la plata. Pero vamos a ver el gráfico de la plata y ya veis que está experimentando una subida, pero cuando la vemos contra el euro, fijaros bien, la plata contra el euro está subiendo mucho más y ha conseguido superar la cota de los 30, cuidado, cierre semanal por encima de los 30 euros por onza de plata, muy cerca del máximo reciente y muy importante, muy cerca del máximo histórico nominal de la plata contra el euro. De hecho, si nos fijamos bien en gráfico mensual, estamos solo a un 7%, muy importante, a un 7% de que la plata contra el euro toque máximos históricos. Por lo tanto, inversiones en plata e inversiones en oro nos pueden proteger contra la debilidad de la divisa de los euros para aquellos que tengáis euros. El dato de la semana que os quería enseñar respecto a la zona euro, que es lo que está haciendo que el euro dólar esté tan débil, ya lo veréis, el euro dólar, el euro contra el dólar esté tan débil, es el dato este que os voy a enseñar ahora, que es los datos de PMI de manufacturas de la zona euro y PMI de servicios de la zona euro. Vamos a verlos, fijaros bien, el dato de PMI de manufacturas está en alrededor de los 45,10, ya sabéis que por debajo de 50 es contracción, y el de servicios, si os fijáis, está cerca de los 49,6, por debajo de 50 es contracción. Y de hecho, si miramos el gráfico con un poquito de largo plazo, fijaros que el PMI de servicios está yendo hacia abajo,
a los mínimos de septiembre de 2024, lo que quiere decir que servicios están débiles. Este es un dato que va muy pegado al ciclo económico, el PMI. Servicios en Europa están muy débiles y si miramos el de manufacturas, bueno, el de manufacturas pues un poco lo mismo, está muy débil el PMI de manufacturas. ¿Qué quiere decir esto? Esto, la cadena de acontecimientos es la que sigue. Si la zona euro está débil, lo que quiere decir es que las bajadas de tipo de interés del Banco Central Europeo van a ser más contundentes y va a haber más bajadas. De hecho, se están descontando 25 puntos básicos de bajada de tipos asegurados en diciembre del Banco Central Europeo, pero empiezan a subir las probabilidades de que esa bajada sea de 50 puntos básicos. Si los tipos de interés en la zona euro bajan más y hay bajadas más contundentes, ¿a quién puede llegar a beneficiar? A los bonos. Vamos a ver los bonos, fijaros bien. Los bonos europeos. Estamos viendo aquí el gráfico semanal. Ahora, estamos viendo el gráfico semanal. De hecho, si os fijáis, los bonos europeos, desde el mínimo este que tocaron, han subido ya un 2%. No es que se hayan ido a la luna, pero sí que es verdad que están subiendo. Y cuando los comparamos contra los bonos americanos, puedo poner el DTLA, por ejemplo, fijaros que los bonos americanos, sin embargo, están bajando, porque la economía de Estados Unidos no está tan débil como la economía europea. De hecho, si os fijáis aquí, fijaros bien, cuando miramos la economía de Estados Unidos, el dato que se dio el viernes 22 de noviembre, pues fijaros, el PMI, el mismo dato que estábamos viendo antes, el PMI compuesto sería este, está en 55, es decir, bien, por encima de 50 y en crecimiento. El de manufacturas en Estados Unidos también está un poquito en zona de contracción, en 48, acordaros que nosotros estamos en 46,10, y el PMI de servicios, que es el 75% de la economía de Estados Unidos, está en 57, esto es crecimiento. El 75% de la economía de Estados Unidos es servicios, 57 es crecimiento. Es decir, Estados Unidos está mucho mejor que la zona euro. Por eso el euro está tan débil contra el dólar y tiene perspectivas de que va a seguir estando débil contra el dólar. ¿Podría llegar a ser Europa el cisne negro que vendrá en 2025? Bueno, y visto el tema de los metales preciosos y las divisas, vamos a ver el SP500. Fijaros que el SP500 está percutiendo una y otra vez, creo que se ve mejor en gráfico diario, está percutiendo una y otra vez contra este 6000. Tenéis que tener en cuenta una cosa, se acerca el rally de fin de año. Normalmente en fin de año suele haber un rally del SP500 y como el SP500 consiga romper este 6000, tranquilamente se nos puede ir a 6100, 6200, lo que estaría proyectando una posible subida todavía de un 3 o un 4%. Es totalmente posible que lo haga. Eso sí, tendríamos que esperar que hubiera una rotura de los máximos, pero igualmente si vemos la vela semanal, pues fijaros, indicador bola verde, fortaleza, vela semanal de fortaleza. Como haya un cierre semanal por encima de estos 6000, lo más probable es que veamos cómo se va a los 6200. Yo creo que en realidad lo suyo con las inversiones de SP500 y también Nasdaq, por cierto, acordaros que el Nasdaq es el hermano rabioso del SP500, tiene mucha tecnológica, ya lo sabéis, pero el Nasdaq sí que ha roto estos máximos anteriores y si consigue romper estos, realmente aquí está la resistencia de los 20.000, si consigue romper esto no me extrañaría verlo tocar los 22.000. Acordaros que el Nasdaq es el hermano rabioso y estos 22.000 sería una subida casi del 6%. No me extrañaría nada en absoluto con el rally de fin de año que podría llegar a venir. ¿De acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que desde mi punto de vista lo interesante con el SP500 y Nasdaq, más que invertir en SP500 y Nasdaq ahora mismo, que se puede entrar y se puede invertir, acordaros que no es recomendación de compra ni de venta, es elegir valores sueltos. De hecho, yo esta semana he conseguido hacer un movimiento especulativo bastante bueno, que me ha salido bastante bien, ¿vale? Que os lo quería enseñar, que os acordáis que estábamos analizando hace unas semanas Constellation Energy, pues para mí esto era ABC, una directriz y entrar aquí para la subida. De hecho, yo entré por aquí abajo porque si os fijáis bien, aquí había una resistencia. De hecho, si pongo el gráfico semanal, fijaros qué bien ha funcionado la resistencia esta. Yo hice una compra por aquí abajo y me ha subido un 8%. Encima, como que la cotización está en dólares, todo lo que ha bajado también el euro contra el dólar ha sido ganancia. Y he hecho una operación de 5 días, es decir, de la semana, parece que fue el lunes, y salí ayer mismo.
y he recogido beneficios y lo que he recogido lo he invertido en otras compañías con dividendos, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, al final nos tenemos que ir moviendo por mercado. Yo creo que el SP500 está caro, pero todavía le queda una subida y habría que ver si con todo el tema este de Trump, esta subida, este rally de fin de año no se alarga hasta finales de enero. O sea que a lo mejor nos quedan un par de meses de subidas y luego más adelante ya veremos cómo se perfila la cosa. Y vamos a ver un par de compañías que nos pidió un suscriptor la semana pasada, que son Día y Ence Energía, que son empresas españolas. Bueno, con Día, que es una distribuidora de alimentos, la del lado de los supermercados, la verdad que el gráfico de Día no tiene muy buena pinta. Acordaos que estamos en gráfico semanal. Desde el año 2018-2019 hubo una caída muy profunda y no parece que la cotización se esté recuperando, ¿vale? Eso sí, evidentemente han pasado ya varios años desde aquí y habría que ver si se consigue recuperar la cotización, que ahora empezará a tener sus pequeños vaivenes. Está todavía por debajo de la media de 200, que claro, como con la caída esta, pues va bajando mucho y a lo mejor en algún momento quiera volver a repuntar. Lo que pasa es que cuando yo miro los datos en Yahoo Finance, fijaros bien, la parte esta de ingresos y beneficios, fijaros que está teniendo pérdidas de 40 millones, pérdidas de 117 millones, pérdidas de 58 millones. La verdad que no tiene muy buena pinta invertir en una compañía que está teniendo pérdidas y no tiene apenas recomendaciones de los analistas, lo que quiere decir que no está en la mente de los inversores y que probablemente todavía no parece un buen momento para entrar en Día. Y si miramos, por ejemplo, la otra compañía que nos ha pedido el suscriptor, que sería esta de aquí, Ence Energía y Celulosa, pues vamos a verla en el gráfico. Ence Energía y Celulosa, estamos viendo el gráfico semanal. Bueno, aquí hemos experimentado caídas de máximo a mínimo de un 79%, son caídas muy fuertes, muy fuertes, pero también es verdad que si miramos aquí los retrocesos de Fibonacci, vamos a ver esto. Fijaros cómo ahora ha conseguido corregir hasta el 38%, pero como mínimo, fijaros bien que a diferencia de Día, la cotización semanal de esta empresa, pues ahora está por encima de la media de 200. Aquí ha tenido un movimiento ya de vuelta poco a poco, está escalando posiciones, no tiene mala pinta. Y si miramos aquí los datos financieros, bueno, aquí lo que he visto en Yahoo Finance es que, bueno, batió expectativas el primer trimestre, ha fallado expectativas el segundo, ha fallado expectativas el tercero, pero bueno, tiene más recomendaciones de analistas y si miramos la parte de facturación contra beneficios netos, pues vemos que realmente sí que parece que está ganando dinero. 23 millones, 14 millones, 7 millones... 3,5 millones, lo que pasa es que los costes operativos parecen muy altos, es decir, muy altos, 200 millones contra 3,5 netos, 213 contra 7,9 netos, 244 contra 23 netos, fijaros, 219 contra 14 netos. Yo para mí no sería una empresa para invertir, creo que hay mejores empresas para invertir, sobre todo en la zona de España, pero bueno, no tiene mala pinta. Quizá lo que sí que le pediría, si os gusta mucho esta compañía, pues ya lo sabéis, bola roja, bola verde, aquí se podría hacer una pequeña compra, ya lo sabéis, aquí una pequeña compra, estamos por encima de la media de 200, la empresa al menos parece que sí que tiene beneficios netos, por ejemplo aquí podríamos esperar a que saltara la siguiente bola verde para hacer acumulaciones. Bueno, no es el tipo de empresa que yo suelo invertir. A mí caídas de este tipo del 75% o más no me hacen sentir cómodo, pero cada uno tiene su situación y su análisis. Eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver un par de compañías que os quería enseñar finalmente, que creo que tendremos que hacer un vídeo la semana que viene, que son las compañías relacionadas con el consumo en Estados Unidos. Coca-Cola, fijaros qué caída desde máximos, cuidado, de máximo a mínimo una caída del 15%. McDonald's, fijaros bien, fijaros qué caída de máximo a mínimo, estoy mirando de máximo a mínimo un 10%, estamos hablando de multinacionales gigantescas. Y otra que tenemos que ver, que ha sido protagonista de la semana, es Target. Target ha tenido una caída en una semana del 17%. Y fijaros la caída que lleva Target entre pecho y espalda, una caída de máximo a mínimo de un 60%. Ahora no está en ese punto, ahora está de máximo a la cotización que tiene ahora es un 49%. Ha caído muchísimo. Cuidado porque estas empresas están relacionadas con el sector del consumo.
En Estados Unidos, esta especialmente, Coca-Cola y McDonald's son mucho más internacionales, pero estas están relacionadas con el sector del consumo y quizá podrían estar sugiriendo que los consumidores en Estados Unidos no están tan fuertes como parecen. Cuidado con esto. También os tengo que decir que parece una empresa interesante. Vamos a ser sinceros. O sea, si miramos el gráfico de Target en muy largo plazo, parece que ha tenido... O sea, iba escalando poco a poco, de forma sana. Fijaros bien, aquí explotó en el año 2020 y a lo mejor ahora lo que está haciendo es ajustarse a la media. Pero fijaros bien que estos son los típicos movimientos de empresas, como el que hizo Tesla recientemente, ya lo sabéis. Son los típicos movimientos de empresas que a mí personalmente me gustan. Se puede dibujar aquí, ya lo sabéis. Se puede dibujar una directriz. Fijaros qué perfecta que es esta directriz, ¿eh? Es bastante perfecta. A mí me gusta, ¿eh? Cuando las compañías a nivel técnico se comportan tan bien. Fijaros, ¿eh? Podría ser una ABC. Evidentemente ha dado muy malos resultados Target. Lo más probable es que se quede por aquí o incluso que venga a probar el nivel de los 100. Pero si en algún momento en el futuro esta media de 200 empieza a bajar y se hace un movimiento así y se rompe pullback aquí hacia arriba, podría ser algo a tener en cuenta. También habría que ver, por ejemplo, cuál es el dividendo que da Target, que me parece que lo estuve mirando y está cerca del 2%, si no recuerdo mal, porque las empresas que dan dividendo tenéis que pensar que dan dividendo respecto a la cotización de la empresa. Es decir, si vosotros compráis, hacemos por ejemplo, si yo hago una compra de Target en 100 y me va a dar un dividendo del 2,5%, pues me dará $2,5 por cada 100 que compre. Pero claro, si la cotización sube a 200, me dará $5. No me dará 2,5, me dará $5. Pero yo la habré comprado a 100, es decir, habré ganado la cotización de aquí a aquí un 100% y encima el dividendo me estará dando también sobre la cotización. Esto lo tenemos que tener en cuenta para las empresas que tienen dividendos muy fuertes, como es el caso de Coca-Cola, como es el caso, por ejemplo, de ExxonMobil, de Exxon, que tienen dividendos del 3%, tienen dividendos fuertes y son empresas, por ejemplo, esta empresa yo la he estado analizando porque tiene un PER bajo, cuando, por ejemplo, Nvidia ya sabéis que tiene un 60, ¿vale? Que es una barbaridad, es carísima, en cambio esta está relativamente barata y fijaros el gráfico de ExxonMobil, y esta da un 3% de dividendo, Coca-Cola también da un 3% de dividendo, entonces también tenemos que tener en cuenta si las empresas dan dividendos o no dan dividendos. Y nada, en conclusión, hemos tenido una semana donde hemos visto fortaleza del oro, parece que nos puede llegar a saltar una bola verde, lo que a mí, para mi sistema y mi sistema de especulación me estaría indicando compras en oro. La plata está siguiendo al oro un poco atrasada en su cotización, pero lo bueno es que está teniendo fortaleza también. Acordaros que el oro y la plata nos protegen contra ese euro que se está debilitando por esos datos macroeconómicos tan malos que estamos teniendo en la zona euro. Y por último, SP500 y Nasdaq podrían estar a las puertas del rally de fin de año que se podría llegar a extender incluso en enero, porque parece que los dos índices están apuntando poco a poco hacia esos máximos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Por favor, dadle like a un vídeo si os ha gustado el vídeo y suscribiros al canal porque voy a seguir trayendo análisis macroeconómicos de estos, y me encantaría que me dejarais en los comentarios qué empresas queréis que os analice o si creéis que añada algo más a mis análisis. Vuestro amigo, el Monito Plateado, se despide. Hasta la próxima.